Bueno, buen día. Agradezco al IPCBA la invitación y el apoyo al programa CPS que estamos desarrollando desde la Facultad Veterinaria de Tandil junto con el doctor Fiel desde hace unos 4 o 5 años, así que un gusto compartir este rato de charla con ustedes. Bueno, es una maratón esto, así que sé que nos queda poco tiempo y vamos a tratar de ir lo más rápido posible. La idea es un poquito identificar el problema de las parasitosis dentro de los sistemas de producción. Claramente nosotros ponemos énfasis en lo que dividimos, digamos, los sistemas en lo que es cría y lo que es recría invernada. Hablamos de animales adultos, el complejo, digamos, de cría con la vaca al pie y el ternero al pie de la madre, y lo que es recría invernada a partir del destete en adelante. Claramente podemos identificar entonces en estos sistemas problemas sanitarios que están con un orden de importancia más grande, podríamos decir, que las parasitosis, como son las nutricionales, las enfermedades venéreas, enfermedades infecciosas y por último las parasitarias. Consideramos que en el sistema de cría, el ternero, que sería el animal más susceptible, mientras está con la vaca en años normales, no haría falta, digamos, no se verían afectados significativamente por las parasitosis. En cambio, en el sistema de recría invernada, a partir del destete en adelante, esta ecuación cambia claramente, donde las enfermedades parasitarias empiezan a ser muy importantes porque justamente tienen un alto impacto en la producción. Así que claramente definimos los dos sistemas. En uno hay un buen sistema inmunitario y muy desarrollado contra las enfermedades, como el sistema de cría. En cambio, cuando hablamos de terneros jóvenes, terneros después del destete, es donde alcanza el máximo nivel de susceptibilidad. Dentro de las enfermedades parasitarias más importantes, o más comunes, podríamos decir, en la región, tenemos las lombrices, tenemos la sectoparasitosis, que normalmente acompañan en otoño e invierno, como son los piojos, masticadores, chupadores, y la sarna, que es, digamos, una enfermedad muy importante desde el punto de vista económico, bastante complicada de controlar en muchos establecimientos, y que hemos visto que en los últimos 4 o 5 años empezó de nuevo un avance bastante importante en los distintos rodeos. Vamos a poner énfasis en lo que son las lombrices, los parásitos internos que afectan al ganado. El ciclo de vida que tienen estas lombrices es muy particular, donde la fase parasitaria, que es la que a nosotros nos importa desde el punto de vista sanitario, se cumple el ciclo en unas 3 semanas, o sea, desde que el animal se enferma en una pastura levantando lombrices hasta que ponen huevos en la materia fecal, transcurren unas 3 semanas, excepto en la época de primavera, donde algunos géneros parasitarios se inhiben, quedan en estado de latencia dentro de la mucosa del aparato digestivo por 3 o 4 meses para luego reanudar su ciclo. Y tenemos el otro ciclo, el externo, que es el de vida libre, el que desarrolla a partir de los huevos que caen con el bosteo en la pastura, y que cuando uno mira, digamos, desde el punto de vista de todo el sistema productivo, el 95% de la población de parásitos lo tenemos en la pastura y solamente el 5% en los animales. Por eso hablamos siempre que lo que está enfermo es el campo, es la pastura, y los animales sufren la consecuencia de esa infección. En lo que es la fase de vida libre, como decíamos, comienza cuando los huevos caen al ambiente con la bosta, depende que ese huevo eclosione a larva, depende de la temperatura fundamentalmente. En estas regiones se estima entre 1 y 6 semanas el ciclo completo hasta llegar a esa lombriz infectiva, y una vez que se ha formado, las lluvias son las que se encargan de trasladar esas larvas al pasto. Claramente, cuando tenemos situaciones como la que estamos viviendo ahora de encharcamientos, de inundaciones, se aprecia que esa traslación de los parásitos
al pasto es mucho más rápido y es constante, o sea que ya no solo va a depender de la lluvia, sino que es un proceso paulatino que a medida que se van generando las lombrices en la bosta, van siendo trasladadas al pasto. ¿Cuánto sobreviven estas lombrices en la pastura? Bueno, primero podríamos decir lo que sobrevive en la bosta una vez que se han formado, más de 12 meses, es lo que se ha medido para pampa húmeda, y en la pastura un poco menos de 12 meses, dependiendo de la cobertura que tenga el pasto, la sombra y cómo se protegen esas lombrices de las condiciones ambientales, sobre todo las de verano. En un contexto epidemiológico, las pasturas se van contaminando, esa es la línea azul que ven ustedes en ese gráfico. Si no tratáramos los animales a partir del destete, hacen una curva con un pico máximo en invierno y luego desciende producto de la inmunidad de los animales. Y atrás, el contraste, la curva roja, es la infectividad que tiene esa pastura de larvas a partir de los huevos que han caído, donde también se observa que el máximo de infectividad lo tenemos desde mediados del otoño hasta fin del invierno, cayendo luego en primavera abruptamente, producto del crecimiento que hace el pasto y la dilución, ¿no es cierto?, que genera ese crecimiento. En este contexto tenemos algunas variables, algunos factores que los analizamos muy rápidamente, como puede ser el manejo. ¿Cómo juega el manejo con esto? Cuando ustedes tienen una dotación de carga en los potreros, que puede ser normal, el animal, ustedes ven en los puntitos rojos que se ven ahí en ese cuadro, sería la densidad de bosteo que tiene el potrero producido por los animales. Cuando aumentan la carga, automáticamente esa densidad de bosteo también se incrementa notablemente, incrementando claramente el riesgo de infección, porque justamente la cantidad de huevos que están cayendo a esa pastura se van a transformar en larvas y esas larvas son las que van a enfermar a los animales. La intensidad del pastoreo y el riesgo de parasitosis también es lo mismo, o sea, cuando nosotros tenemos una pastura en la cual el animal tiene todavía posibilidades de seleccionar qué es lo que come, como ustedes ven ahí en esa foto, todavía quedan unos penachos de pasto, si uno los abre encuentra ahí una bosta, pero ven áreas que han sido comidas, o sea que el animal tiene capacidad de selección del pastoreo y por lo tanto el riesgo de infección es bajo. En cambio, cuando ponemos muchos animales o en invierno nos empezamos a quedar sin pasto y empieza el sobrepastoreo, vemos que los bocados se acercan peligrosamente a las bostas, que es donde justamente tenemos la mayor cantidad de larvas, producto de la traslación por las lluvias o producto del encharcamiento. Por lo tanto, cuando uno come demasiado tiempo una pastura o la sobrepastorea, el riesgo de la infección también es bastante más alto. En las situaciones que estamos viviendo ahora de encharcamientos y son de altísimo riesgo, podríamos resumirlo. Ustedes ven en esa foto que está un poco, digamos, un poco borrosa, ven la concentración de los animales en los animales que todavía, en los lugares donde todavía quedan algo seco, donde comen, descansan también allí, pero hay una alta concentración. Esto es equivalente a lo que hablábamos anteriormente de que uno está aumentando la carga en un sector muy, muy acotado del potrero. Por lo tanto, ahí también se genera una condición de altísimo riesgo, producto de que el animal no selecciona para comer, está siempre comiendo en el mismo lugar, sobrepastorea y también hay una alta densidad de bosteo que con huevos que están cayendo también aumenta peligrosamente la infectividad de la pastura. Esta, digamos, sería la situación extrema desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista del riesgo que tienen los animales de enfermarse. En esa situación hay una reducción del área de pastoreo, una alta infectividad, un limitado nivel nutricional. Lo menos que puede pasar es que hay una pérdida de peso muy importante, pero si no detenemos el tema ahí, hay mortandad de animales. Puede ser producto de la misma parasitosis o de enfermedades que se asocian producto del alto estrés y de la alta predisposición que genera ese nivel de parasitismo en los animales. Otras que pueden estar asociadas también
Son la lombriz de pulmón, que también es una lombriz que la estamos viendo en los últimos 2 o 3 años, durante el otoño y durante el invierno, incluso en animales adultos, el animal empieza a estirar el cuello, empieza a tener dificultad respiratoria, tose, hay arrojamientos por los hollares nasales y esa lombriz es la que está también asociada. Y también en los últimos 2 o 3 años, el problema de sarna muy grave que estamos viendo en algunos establecimientos. Esto, digamos, llega a su máxima expresión en aquellos que hacen un encierre de corral para engorde, para terminar los animales. Esto se produce fundamentalmente cuando los animales entran, se los desparasita, generalmente va con una ivermectina, se los manda a los corrales. La ivermectina, para que los animales queden limpios, transcurre en 10 a 15 días. Ese periodo no se respeta, se los trata y se lo mezcla con el resto de los animales en los distintos corrales y la enfermedad empieza a transmitirse, digamos, todo el tiempo entre ellos. Calculen ustedes que se estima alrededor de 30 centímetros por animal de comedero, un animal de 300, 350 kilos, uno pegado al lado de otro, hay un contacto enorme durante horas, o sea que la enfermedad tiene una posibilidad de transmitirse de una manera muy, muy importante. La pérdida de peso que se produce por las lombrices, fundamentalmente, como decíamos, la teníamos después del destete, durante el otoño, el invierno, hasta la primavera, es donde se producen el impacto más importante de la enfermedad. Cuando uno pone, digamos, o se pone a medir esto, puede llegar a 30 kilos por animal en pastoreo, sin que a ojo podamos identificar problemas clínicos asociados a la enfermedad, y cuando los animales ya tienen diarrea por el enteque parasitario, por una alta infectividad, puede llegar a 50 kilos. O sea, cuando uno ve ya animales con diarrea por problemas de lombrices, asumimos que ya hemos perdido entre 30 y 50 kilos por animal, o sea que el tratamiento ahí ya llega tarde. En escala, cuando nosotros ponemos esto para 300 novillitos, de marzo a octubre, con una pérdida, como decíamos, mínima de 30 kilos, esto equivale al costo de una manga bastante completa, de 9 metros, con báscula y cargador de hacienda, 13.500 litros de gasoil, 150 rollos de alambre de alta resistencia, o poder cambiar la camioneta todos los años. Estamos hablando de una pérdida bastante importante. El ganado tiene lombrices en los distintos tramos del aparato digestivo, fundamentalmente, excepto la panza, digamos, lo que es el rumen, en el cuajo, en el intestino delgado y en el intestino grueso. De acuerdo a esa localización, la peligrosidad que tienen y el daño que producen es diferente. ¿Por qué? Porque el cuajo es el órgano, digamos, más especializado. No olvidemos que ahí llegan las moléculas de proteína grandes desde el rumen, y en el cuajo es como si figurativamente hubiera un serrucho de diente grande que las empieza a partir para que después pasen al intestino delgado. Ahí las agarran el serrucho más fino, las reduce a tamaño tal que después puedan ser absorbidas. Por lo tanto, los parásitos que se localizan en el cuajo son los más peligrosos, le siguen en orden los del intestino delgado y por último los del intestino grueso, que es donde realmente en esta parte del aparato digestivo tenemos la absorción de agua fundamentalmente como una de las funciones más importantes. Como decíamos, el cuajo, cuando está afectado, que son las lombrices que tenemos, son las más importantes acá en la región, hay una digestibilidad limitada de las proteínas, hay fuga de proteínas corporales, o sea, la misma proteína que el animal ha logrado sintetizar en el músculo, que es la carne, empieza a metabolizarse y empieza a perderse por las lesiones que ha producido el parásito, y por lo tanto hay una alteración del crecimiento y el desarrollo esquelético y muscular de los animales. Esto ha sido ya estudiado, nosotros hemos hecho estudios hace unos 20, 25 años, donde tenemos que medias reses con diferencia de 15 kilos producto de la enfermedad parasitaria, casi 10 kilos corresponden al músculo, unos 4 kilos pertenecen a grasa y 1 kilo a hueso. Y los músculos que más se afectan son los de mayor valor comercial. Son los cuartos posteriores y también lo que son los lomos y el ojo de bife.
También hay problemas en el crecimiento de los huesos, los animales quedan más chicos, y también problemas de desarrollo del aparato genital en las hembras. Por lo tanto, es complicado el que hace recría de hembras para reposición de rodeo, llegar a animales, digamos, con buen desarrollo y con buen desarrollo y con fertilidad como para entrar en servicio. Cuando decimos nosotros qué produce el sistema, bueno, claramente lo que producimos es hueso, es músculo, es grasa, y esto tiene que ver con las ondas de crecimiento que tiene el animal. Fundamentalmente son tres. Hay una que es la axial, que es la primera onda de crecimiento que tiene el animal, que se produce entre los 3 y 7 meses de vida. Esto es de la mitad de la cabeza del cerebro hacia adelante y hacia atrás. Tenemos una segunda, que es la que se llama apendicular, que es la que el animal crece, digamos, a partir del punto medio de las cañas hacia arriba, en el tren posterior, y en el tren anterior y hacia abajo, lo que le da la estructura de hueso y músculo. Y por último, después de los 16 meses, una descendente que es la que le da, hoy decían, la caja al animal, que crece, digamos, desde la cruz al pecho, o sea, lo que le da el ancho al animal. Justamente la apendicular, que es la que se da entre los 7 y los 15 meses de edad, es la que tiene que ver con las proteínas. Ustedes ven este novillo, donde se puede apreciar un desarrollo importante axial, donde lo tienen de la cabeza hacia adelante y hacia atrás, ha tenido un buen desarrollo. Sin embargo, ustedes ven la parte del tren posterior y el anterior muy falto de desarrollo de hueso y de estructura muscular, y tiene después un buen desarrollo descendente, o sea que ha sufrido justamente en la etapa que tendría que haber crecido un problema metabólico vinculado a las proteínas y vinculado a los parásitos. Ustedes ven ahí dos imágenes de dos cuajos. Uno, el de la izquierda, es un cuajo normal y el de la derecha es un cuajo parasitado. El aparato digestivo crece 2 a 3 veces el tamaño en una parasitosis, sin que sea más funcional, sin que mejore la digestibilidad de las proteínas, pero que a la hora de enviar a faena a ese animal, al ser el aparato digestivo más pesado, tiene una merma en el rendimiento de 3 a 5%. Esto está muy medido y justamente a veces define que un negocio sea rentable o no sea rentable. Estas ondas de crecimiento son sincronizadas y progresivas, no se repiten, una vez que ya pasaron no las agarramos más, se afectan por causas nutricionales y sanitarias, en este caso la parasitosis es la más importante, y la proteína lo tiene como eje de todo este proceso. De lo que estamos hablando, acá para la provincia de La Pampa, si uno toma todo lo que es animal joven y susceptible a parasitosis, calculando pérdidas por cabeza, en el caso de vaquillonas, novillos, novicitos, terneros y terneras, se puede calcular una merma anual de alrededor de 15.000 toneladas de carne que estamos entregando a mano de los parásitos. Esto en términos monetarios, la cifra es bastante importante, más de 27 millones de dólares. Eso es lo que tenemos en riesgo en la provincia de La Pampa, digamos, cuando las cosas no están bien hechas. Esta es la presentación del problema. Decimos, bueno, el control. ¿Cómo hacemos ahora para minimizar esas pérdidas que se están produciendo? Estamos en un contexto donde, de acuerdo al ciclo de vida que tienen estos parásitos, decimos que el 5% está en los animales y el 95% en las pasturas. No tenemos vacunas. Es uno de los pocos problemas sanitarios que tenemos en nuestros sistemas de producción, donde no podemos prevenirlos con vacunas. Lamentablemente hasta ahora no lo tenemos. Y tampoco tenemos químicos para el control de las lombrices en las pasturas. O sea que estamos atados de pie y mano en el sentido de que no tenemos realmente algo como para aplicarlo y decir, bueno, podemos generar una prevención o podemos generar un control efectivo. Un programa de control debería tener como objetivos, primero, eliminar los casos clínicos. Sabemos que si los animales tienen diarrea y han perdido ya 50 kilos de peso, estamos hablando de pasturas muy infectadas
y tendríamos que evitar, digamos, esa situación. Si no tenemos problemas clínicos, deberíamos achicar esa brecha que se produce de pérdida subclínica hasta 30 kilos, tratar de perder lo menos posible, siempre en el convencimiento que vamos a tener que convivir con el parásito. Erradicarlo es imposible, por lo menos con los medios que tenemos hasta ahora. Y también, como tercer objetivo, garantizar la eficacia de los antiparasitarios a través del tiempo. Como herramienta clave y clásica tenemos el uso de los antiparasitarios. Los antiparasitarios tenemos básicamente 3 grupos químicos que son los que tradicionalmente se ha usado en el campo desde hace más de 40 años. Lamentablemente no tenemos productos químicos nuevos que se hayan desarrollado, excepto un par que los tenemos para el caso de ovinos, pero no para bovinos, como ha sido el Monepantel, ya de unos 4 o 5 años, y hace unos 3 años la asociación de Derquantel-abamectina, que es otro producto que se aplica en ovinos, pero no en bovinos. Para tener una idea somera de cómo es el mercado de antiparasitarios en Argentina, lo que son antihelmínticos, lo que no son endectocidas, estamos hablando de alrededor de 22, 23 millones de dosis anuales. Las ivermectinas al 1%, estamos alrededor de unos 70 millones de dosis anuales. Pero lo que llama mucho la atención es el crecimiento que han tenido los endectocidas de alta concentración, o sea, de 3,15 a 4%. Y fíjense que del año 2012 al 2015 saltamos de 17 millones de dosis a 34 millones de dosis. Esto hace que los endectocidas ocupen más o menos el 82% del mercado y los antiparasitarios no endectocidas alrededor del 18%. Y van a ver que esto tiene mucho que ver con el problema de resistencia que ahora vamos a desarrollar. Esto para el mercado veterinario es alrededor de 25 millones de dólares por año que el ganadero gasta, digamos, o invierte en muchos casos en el control de la enfermedad. Como decíamos, esta dualidad del ciclo ha generado, digamos, muchos problemas. El control tendió a simplificarse a través de aplicar antiparasitarios de una manera muy particular, esquemas muy prefijados, con mucha aplicación. El costo relativo de los antiparasitarios a través del tiempo bajó, así que se ha aplicado muchísimo, sin diagnóstico y con escasa rotación de principios activos en muchos casos. ¿Qué ha pasado? Bueno, estamos en una situación lamentable de que la mayoría de los establecimientos están con problemas de resistencia a las distintas moléculas. ¿De qué se trata la resistencia? Cuando uno tiene un animal, lo desparasita, hay un residuo de lombrices que han quedado adentro producto de que son resistentes. A veces decimos se han acostumbrado, ¿no es cierto?, a las drogas que hemos estado aplicando. Siguen pasando huevos con el bosteo a la pastura, empiezan a desarrollar una población resistente en esa pastura y se va reciclando a través de los animales y a través del tiempo. Tiene una base genética y es irreversible. Una vez que se ha instalado en un establecimiento ganadero el proceso de resistencia, no se puede revertir. Nosotros tenemos campos de monitoreo de 10 años donde volvemos a aplicar el producto al cual fue resistente y hay una memoria genética de esa resistencia que hace que el producto sea ineficaz. Esto se ha debido a que son los antiparasitarios muy antiguos, 35 a 50 años, se ha utilizado masivamente y esto ha generado en un inevitable acostumbramiento a los parásitos. En Argentina el primer diagnóstico se publicó en el año 2001, vinculado a una endectocida. Luego en el 2003 aparece otro reporte donde los lechosos, los orales tipo los benzimidazoles también demostraron resistencia. Y aparecieron un par de relevamientos, uno en el 2006, donde ya se detectó que el 55% de los campos tenía resistencia a ivermectina, 10 a los benzimidazoles. O sea, el levamisol quedó en una nebulosa ahí que no se pudo definir muy bien, pero sí tenemos ahora un estudio muy nuevo que se hizo ahora en estos 2 últimos años,
donde del 55% pasamos al 95% de los campos con resistencia. Son varios los géneros parasitarios involucrados en el caso de los endectocidas, pero ya tenemos casi un 30% de resistencia a los ricobendazoles. Por suerte el levamisol todavía funciona, es una droga que como se dejó de usar mucho tiempo en los campos, todavía se muestra eficaz, pero también lo que se ve es que ya hay campos con resistencia múltiple, o sea que tiene resistencia a más de un antiparasitario, es más del 25% de los campos con resistencia a los endectocidas y también a los benzimidazoles. Bueno, esta es un poco la distribución de los campos donde se hicieron todos estos trabajos. Ustedes pueden ver que es muy amplia el área que se cubrió de estudio. Tener resistencia en un campo tiene impacto económico, aparte de lo que hablamos anteriormente. Fíjense que este estudio se hizo en 17 campos en distintos lugares también de las áreas ganaderas más importantes. Y la conclusión fue que cuando uno no hace el diagnóstico y está utilizando mal el antiparasitario porque ha desarrollado resistencia, en 90 días de pastoreo se pierde la mitad de la ganancia de peso que uno estima en base al pasto que se da. 410 gramos versus 350 gramos. En términos monetarios también, esto similar a lo que hicimos anteriormente, en un lote de 300 novillitos, en 90 días de pastoreo, tenemos alrededor de casi 50.000 pesos de pérdida por errarle mal al antiparasitario. En el caso del feedlot, es otra situación, también, como se explicó Sebastián recién, todas las posibilidades. El problema del feedlot es cuando entran los animales con lombrices, o sea, uno los trata, pero si no ha hecho control post-tratamiento, ese residuo de infección parasitaria que queda también impacta seriamente en la ganancia de peso. Acá vemos, por ejemplo, se aplicó un endectocida a una ivermectina al cual había resistencia en 126 días de engorde. El resultado económico fue de 45.000 pesos, ¿no? en términos brutos en cuanto a los kilos que ganó. Cuando se aplicó un antiparasitario que fue efectivo, de 45.000 pasamos a 108.000, y cuando usamos una combinación que fue más efectiva todavía, pasamos a 153.000. O sea, los animales ganaron un tercio de lo que realmente podrían haber ganado, producto de que usamos mal el antiparasitario previo al ingreso al feedlot. Tenemos casos ya donde la situación es extrema. En el norte de la provincia de Entre Ríos hay dos departamentos, como son Feliciano y Federal, donde ya hay mortandad por problemas de parásitos resistentes, que puede variar entre el 4, el 5 y casi el 10%, aún aplicando tratamientos seguidos con endectocidas de alta concentración, donde los animales empiezan a desmejorar seriamente, empiezan a tener problemas muy, muy serios clínicos y se mueren. Con la necropsia se puede identificar que están llenos de lombrices adentro, producto de que ya el antiparasitario no ha funcionado. A esta situación no hay que llegar, claramente, porque la pérdida económica es tremenda y poder revertir eso es muy complicado. En el caso de la agricultura tenemos el espejo, que es el tema de la resistencia a los herbicidas, que es un tema, digamos, que tiene mucho más prensa. Estamos hablando de otro volumen de negocio también. Nosotros hablábamos de 25 o 26 millones de dólares los antiparasitarios. Acá estamos hablando de alrededor de 2.500 millones de dólares que se gastan en Argentina en herbicidas, por lo tanto, tienen mucho más prensa y entra mucho más al productor, pero el problema es similar o más serio que el que estamos describiendo con las lombrices. La conclusión es que la resistencia, podríamos decir que es un fenómeno imparable, pero es manejable. O sea, es un fenómeno que ya biológicamente en cada campo se ha desencadenado, pero que se puede manejar. ¿Cómo se puede manejar? Bueno, claramente cada ganadero, cada establecimiento agropecuario
Es una maratón y lamentablemente me tocaron correr los últimos 50 kilómetros sin agua. Cada ganadero debe saber cómo funcionan los antiparasitarios en su establecimiento. Así hay que empezar. O sea, no se puede trabajar más a ciega porque realmente nadie sabe cómo está funcionando cada uno de estos 3 grupos químicos que hablamos en los establecimientos. El primer paso es entonces hacer un test de resistencia en cada campo. ¿En qué categorías? Animales destetados y comiendo pasturas. ¿Cuándo? Preferiblemente en los animales destetados a principios de otoño. Hay que dejar que coman un par de meses, que se infecten y ahí hacer el test. ¿Cómo se empieza? Bueno, se sacan muestras de materia fecal del potrero nomás, botas frescas, se llevan a analizar. Si los conteos de huevos en ese momento son algo más de 200, se puede hacer el test. ¿Cómo seguimos? Se seleccionan 30 animales. El día 1 se encierran, se identifican, se les sacan muestras individuales, se forman 3 grupos. A cada grupo se le da un grupo químico distinto, un antiparasitario distinto. Puede ser un levamisol, un oral o un inyectable, un benzimiazol y un endectocida. Se vuelve al día 15, se vuelven a encerrar los animales, se vuelve a hacer el análisis de materia fecal. Hay que hacer un coprocultivo para ver qué lombrices son las que están en la infección. Y ahí tenemos la reducción, entre el día del tratamiento y el día 15. Si la reducción es menor al 90%, estamos con problemas de resistencia para el grupo químico que estamos evaluando. El coprocultivo nos va a decir qué lombrices son las que están involucradas en el problema. Bueno, acá teníamos un ejemplo de los 3 grupos con los conteos de huevos. Se vuelven a los 15 días, se hacen las reducciones y vemos en este caso claramente está la ivermectina como comprometida. Lo vamos a pasar. Entonces, determina qué antihelmíntico funciona, establece en qué condiciones y en qué momentos pueden usarse y permite iniciar un programa de control con rotación de antiparasitarios. Una vez que definimos qué principios activos funcionan en el campo, ¿cómo seguimos con esto? Bueno, es determinar en qué momento podemos usar el antiparasitario. Claramente, decíamos, entre el destete y la primavera son los 2 momentos, o sea, es el periodo en el cual los animales se enferman. Por lo tanto, podríamos establecer 2 momentos fijos para tratar. Uno es el destete y el otro es a fin de noviembre, principios de diciembre, para larvas inhibidas de la ostertagia que se ha inhibido durante la primavera. En el destete podemos usar levamisoles o benzimiazoles. A fin de la primavera podemos usar la ivermectina. Va a depender de las lluvias después que nosotros podamos hacer un seguimiento de materia fecal de los animales para ver cómo va la curva de infección de los animales y ahí definir los tratamientos, qué drogas usar, cuándo y en qué momento. Podemos agregar a esto que tenemos, por ejemplo, los verdeos y las promociones, los descansos pueden contribuir al control. El descanso hay que hacerlo en verano nada más, porque es el momento donde hay una gran mortandad de lombrices. Y después tenemos otro tipo de alimentos, como pueden ser los hilos, si los animales tienen acceso a rastrojos o a otro tipo de pasturas nuevas, por ejemplo, no tienen lombrices y son alimentos seguros. Para tener en cuenta es el periodo de retiro después que tratamos los animales y se mandan a faena. En el caso de los levamisoles no tienen periodo, prácticamente son unos 3 días. En el caso de los benzimidazoles tienen de 4 semanas y algunos menos, los orales pueden tener hasta 1 semana. Y el problema grave lo tenemos con los endectocidas, que los de 1% son unas 35 días después que tratamos los animales para mandar a faena, pero los de alta concentración, que son los que más se venden actualmente, varían entre 50 y 150 días. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta, digamos, esa restricción. Los residuos afectan la salud, pero también
hay problema con la exportación. Entonces, para un control sustentable, no hay que abusar de los tratamientos. Claramente ese es el problema más serio que hemos tenido. Hay que hacer diagnóstico, pre y post tratamiento, hay que rotar las drogas, hay que generar entre el ganadero y el colega, digamos, un esquema de control basado en la rotación, medidas de manejo complementarias, como decíamos, el suministro de pasturas descansadas o limpias, y también la utilización de productos que tengan calidad y, digamos, que sean confiables en lo que es la eficacia. Bueno, lamento que haya tenido que ser tan corto y gracias por la atención.